¡Alto! No compres Grounded 2 sin ver primero este vídeo. O haz lo que te dé la gana. No sé, yo no soy tu madre. Vale, es verdad, Grounded 2 no ha salido todavía, pero ya tenemos información suficiente y hay que ganarse el pan, así que vamos a verlo. Para los que vivían debajo de una piedra, Grounded es ese juego donde te encogen más que tu autoestima cuando miras tu cuenta de banco y te sueltan en un jardín lleno de bichos cabreados. Sí, esa joyita de supervivencia que mezcla cariño e encogido a los niños con The Forest, pero con menos locura caníbal, lógicamente, y más mariquitas asesinas, eso sí. Ahora, ¿qué narices sabemos sobre Grounded 2? Pues aunque los de Obsidian no han soltado todos los datos, sí se han dejado caer varias perlas. Y como yo no soy ni IGN ni un robot de marketing, te lo voy a resumir pero sin florituras. Y ahora una pausa para hablar un poco en serio. Grounded 2 se perfila como una ambiciosa secuela que expande significativamente el universo de Grounded, ofreciendo un mundo 3 veces más grande que el juego original en su lanzamiento. El juego mantiene elementos centrales queridos por los fans, como la construcción de bases, la exploración de laboratorios y la lucha contra insectos, al tiempo que introduce nuevas mecánicas de juego, un sistema de combate renovado y unas esperadas características de montar en insectos, o sea, monturas. Como os contaba, habrá un salto temporal, porque han pasado 2 años desde que los eventos de Grounded 1 ocurrieron. Ahora Omnigen, la malvada compañía, entre comillas, del primer juego regresa, aunque ahora el narrador sí la señala como formalmente malvada, lo que sugiere un posible cambio en su rol. Además, su logo es visible en el tráiler. También habrán personajes que van a regresar. Por ejemplo, los 4 adolescentes que nos acompañaban en la primera parte, Max, Pete, Willow y Hoops. Regresan y ahora son 2 años más mayores. También estará el Dr. Trulli y Bartlett, aunque estarán presentes en el juego de alguna manera, ya que estuvieron en la explosión de Brook Hollow Park. Su rol exacto ahora no está muy claro, no se sabe si guiará o simplemente serán un punto de partida. El espacio jugable de Grounded 2 será 3 veces el tamaño de Grounded 1. Es una de las primeras quejas que tuvo ese juego, la falta de tamaño, lo pequeño que era el jardín. En el lanzamiento solo dispondremos de lo equivalente a lo que era el tamaño total de Grounded 1 después de los 4 años de desarrollo, o sea, del tamaño total de su mapa. Y cuando se acabe Grounded 2 de desarrollar, tendremos el tamaño completo del mapa, que será 3 veces más grande que el primero. Los laboratorios también regresarán. Habrá múltiples laboratorios que regresarán como punto clave de exploración. Entre otros puntos de referencia confirmados tenemos el carro de los perritos calientes, una nueva mesa de picnic, tendremos un cubo de basura, habrá áreas de agua y estanque, habrá una estatua gigante, habrá un cobertizo o invernadero. Además, el combate se supone que ha sido renovado y regresarán tipos de daño como corte y perforación, así como daños elementales. Se espera que los enemigos sigan teniendo debilidades específicas. Además, nuevos arquetipos y clases. Se han visto en el vídeo al pícaro con dagas y al mago con bastones, y se espera que la clase de mago sea significativamente mejorada con más opciones. También se esperan nuevas mecánicas de juego. El sistema de montar insectos, ya podremos tener monturas, el Buggy System, disponible en acceso anticipado en el lanzamiento, ¿vale? Inicialmente solo 2 insectos disponibles, la hormiga roja soldado, disponible al principio o en un inicio temprano, y después tendremos la araña tejedora orbe. Se desbloquea más tarde y estará orientada a la exploración y al combate de daño alto y que puede atravesar puentes de telaraña. Y otras características que se esperan para un futuro, como las tirolinas, que no estarán disponibles en el lanzamiento, y esto se debe a que los desarrolladores quieren que los jugadores utilicen y den retroalimentación sobre los buggy primero, o sea, nuestras monturas, y se planean arreglarlas junto con más monturas en el futuro. Además, la progresión de la historia, en la forma que la historia se va a vincular con la progresión de desbloqueo, por ejemplo, la montura de araña tejedora de orbe, aún no se ha detallado, pero se espera que sea similar a la del primer juego, donde ciertas cosas solo se desbloquean después del progreso de la historia o mejoras en el laboratorio. Ahora, momento importante del vídeo, no lo compres sin ver esto. Pues claro que sí, campeón, ¿quién eres tú? ¿El mesías de Steam? Yo no voy a decirte lo que tienes que hacer con tu dinero, ni bastante tienes ya con pagar las facturas y el pan Bimbo a 3 pavos. ¿Quieres comprar Grounded 2? ¡Cómpralo! ¿Quieres esperarte a que salga en el Game Pass y jugarlo allí? ¡Juégalo allí! ¿Que quieres gastarte el dinero en un kebab y una birra? ¡Chapó! Pero yo no te lo voy a decir. La verdad, Grounded 2 pinta muy bien.
Obsidian no es nueva y ya sabemos que si hacen algo mal, por lo menos lo suelen hacer con estilo y suelen resolverlo. Hay mejoras donde hace falta más variedad y si mantienen el equilibrio entre tensión y comedia, puede ser un pelotazo y un juego a tener muy en cuenta para meterlo en tu biblioteca. Pero también podría salir rana, así que mantén el hype a un nivel saludable, algo así como un yogur desnatado, que no te emociona, pero tampoco te mata. En resumen, Grounded 2 va a ser más grande, más completo y probablemente más divertido. ¿Te digo si deberías comprarlo? Yo no. Yo solo te cuento la movida y el resto ya es cosa tuya. Y recuerda, si algún youtuber te dice no compres este juego antes de ver este vídeo, es porque seguro él ya ha cobrado por hacer el vídeo. ¿Ironía? Pues sí. Y bueno chicos, si habéis llegado hasta aquí, darle a like si habéis sobrevivido a una araña en Grounded, o si os ha picado podéis suscribiros también ahí al canal y nos vemos en próximo vídeo. Eso sí, si veis una mantis por la calle, cuidado que puede tener ganas de sangre.